El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Tania Coronado y soy pastora colaboradora en CFN Coacalco. Y tengo el placer y el privilegio de poder compartir contigo el consejo de la palabra. Y vamos a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, y corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque podemos escuchar el consejo que tú tienes para nosotros. Abre nuestro entendimiento, preparamos nuestro corazón, mi Señor, para que este sea tierra fértil en la cual tú puedas sembrar y dar fruto, y fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Proverbios pertenece a un grupo que se le llama poéticos o sapienciales y comprende toda una colección de máximas, de refranes o dichos llenos de sabiduría de Dios para instruir al pueblo de Israel. Y el libro de Proverbios fue en su mayoría escrito y compilado por el rey Salomón. Y el objetivo principal es ser una pauta a seguir, dándonos consejos, exhortaciones para ayudarnos a llevar una vida agradable delante de Dios. Pero, ¿sabes? No es un libro que dé normas religiosas, sino es un libro que muestra una sabiduría para poder llevar una vida plena. Cómo relacionarnos con Dios, claro, pero también cómo relacionarnos con otras personas, cómo tratando temas como el adulterio, la familia, la relación de padres e hijos, la sujeción a las autoridades, la honradez en los negocios, entre muchos otros temas que son pues sumamente importantes en nuestra vida diaria y obviamente en nuestro caminar con Cristo. Y como te decía, todo con el fin de enseñarnos, de exhortarnos, de edificarnos y mostrarnos la justicia y el camino correcto por el cual tú y yo debemos de conducirnos día a día. Entonces, podemos concluir que el libro de Proverbios busca llevarnos a aplicar la sabiduría divina en cada aspecto de nuestras vidas. Y esta porción de la escritura tiene como subtítulo beneficios de la sabiduría. Ser hombres y mujeres sabios nos va a traer recompensas. Ser hombres y mujeres entendidos de la palabra de Dios nos va a traer recompensas. Cuando tú y yo podemos saber aplicar el conocimiento en determinado momento, en determinado tiempo, cuando tú y yo sabemos ser prudentes, refrenar nuestra boca,
refrenar, controlar nuestras emociones, controlar nuestros pensamientos. Entonces, somos hombres y mujeres sabios. Y esto es a lo que nos anima la palabra de Dios. Lo contrario a sabio es un necio, es decir, alguien falto de entendimiento, falto de cordura. Perdón. Y sabes, tenemos que diferenciar entre sabiduría y conocimiento. Muchos de nosotros podemos tener mucho conocimiento aún de las escrituras, conocimientos seculares de historia, geografía, política, ciencias, lo que sea, y podemos ser muy inteligentes tal vez, podemos tener mucho conocimiento de la palabra, hasta nos la hemos aprendido, pero eso no quiere decir que seamos sabios. El conocimiento es tener los hechos, tener noción de alguna situación o algún lugar, alguna situación, pero hasta ahí se queda. Pero la sabiduría es poder aplicar ese conocimiento, como yo te decía, de una manera útil, prudente, con el fin de poder tomar decisiones correctas y conducirnos apropiadamente. Sabiduría es saber qué hacer, qué hablar en el momento correcto y de la manera adecuada. Y este capítulo habla en dos aspectos sobre la sabiduría, la que aprendemos y la que enseñamos, porque nos habla como que de esas dos etapas de la sabiduría. Y el versículo 1 comienza haciendo dos llamados: oír y estar atentos. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Muchas veces, ¿sabes? Podemos estar oyendo, pero realmente no escuchamos, no ponemos atención. Por eso es que hace el énfasis: oír, pero estad atentos. Y esto va más allá. Estar atento es estar concentrado ante un estímulo. Poner nuestros sentidos en alerta para fijar nuestra visión, nuestro oído, todo nuestro ser en lo que se nos está diciendo. Entonces, aquí nos enfatiza: escucha y estate atento. Y sabes, viene aquí la primera parte. Salomón está hablando de la enseñanza que recibió de su padre. Porque yo también fui hijo, y él me enseñaba y me decía. Y esto es lo primero, a lo mejor que quiero resaltar: la importancia de que como padres nosotros enseñemos a nuestros hijos sabiduría. Tenemos la responsabilidad, el privilegio de enseñarlos. La instrucción de los hijos viene directamente de la enseñanza que los padres ofrecen. No podemos esperar que los eduquen en la escuela, que los eduquen en la iglesia, que los eduquen los tíos. Tenemos el privilegio y la responsabilidad. Una de las mayores responsabilidades que Dios nos da como padres es justamente esto: que enseñemos a nuestros hijos sabiduría y transmitamos la pasión por Dios y sus mandamientos. Porque fíjate, la frase me gusta, decía: él me enseñaba y me decía. Y fíjate, esto es bien interesante, porque cuando yo puedo entender que cuando utiliza la palabra me enseñaba y me decía, o solamente no eran palabras, sino eran demostraciones a través de su vida. La tarea como padres es decirles, recordarles, y si quieres andar atrás de ellos, no sé cómo tú lo hagas, ¿va? Pero dedicarles tiempo y demostrarles. No solamente estar dice y dice y dice, sino que esto va acompañado de demostrar, de dar el ejemplo.
Y para esto tenemos que dedicar tiempo. No podemos esperar que nuestros hijos sean instruidos solamente en la escuela o en la iglesia cada que haya reunión por sus líderes. La tarea no es de sus maestros, es de nosotros como padres, el invertir en su educación y en su formación espiritual, en su crecimiento moral. Tenemos la labor de impregnar la pasión por Dios a través de lo que ven en nuestras vidas. Invertir tiempo es resolver sus dudas, estudiar con ellos la palabra, orar juntos. Y sabes, a veces no solamente va a ser en cosas espirituales, sino a veces va a ser también el que te pongas a jugar con ellos, en el que escuches sus comentarios que tal vez a veces para ti pueden parecer como tonterías o cosas irrelevantes, pero que para ellos son importantes, y el que tú puedas dedicarles ese tiempo va a abrir una puerta de las cosas naturales a poder recibir de las cosas espirituales. Y sobre todo que nuestras vidas puedan ser un ejemplo de cómo se ama y se sigue a Dios. No podemos esperar que la televisión sea su maestro, porque lo que aprenderán serán puras porquerías. Hoy en día lo que nutre la televisión y las redes sociales no tiene filtro y obviamente no tiene sabiduría. Debemos dedicar tiempo a nuestros hijos. Y si son grandes, no importa. Tú sigues siendo su padre, su madre, y tu vida puede ser una influencia sobre él. A lo mejor aquí ya no va a ser mucho de palabras, porque a lo mejor no vas a poder, si ya está casado, si vive lejos, puede que sea también una herramienta, pero también lo puede ser tu testimonio, tu intercesión, lo que va a influir en sus vidas. Y acompañado de tu testimonio, obviamente, pues también pueden ser tus palabras, lo que va a transformar su corazón, a quitar la dureza de su corazón. Si es pequeño, pues mucha más labor, comenzar a sembrar en su mente y en su corazón. Tenemos que trabajar en ellos. Hace un tiempecito, una de nuestras pequeñas, hubo un incidente ahí en casa. Estaba viendo la computadora y eso le ameritó un castigo, una sanción, porque lo estaba haciendo sin permiso, y obviamente me di cuenta que aunque no eran así cosas muy perversas, pues eran cosas pues que no le edificaban, ¿no? Y eso pues le ameritó una sanción, pero obviamente acompañado de esto fue un tiempo de platicar, porque de esa corrección, de llevarle al arrepentimiento y a tener una convicción de por qué lo que hizo estaba mal. Oramos juntas, platicamos y bien lo entendieron. Porque, pues no, a lo mejor porque mis hijas hayan nacido en un hogar cristiano, pues ya van a eructar angelitos, ¿verdad? Se necesita trabajar con ellos. Se necesita sembrarles la palabra, se necesita corregirles, se necesita estar atentos a lo que ellas están viendo. Y nada se puede, amados, comparar la enseñanza que nosotros como padres podemos tener y la influencia que podemos tener sobre ellos. Por eso es importante dedicarles tiempo. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Es nuestra responsabilidad, pero también es nuestro privilegio dejar esa herencia espiritual marcada, sellada en el corazón de nuestros hijos. Enseñar y aprender sabiduría. La sabiduría, amados, que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, viene de Dios, viene del consejo de Dios, viene de los mandamientos que están escritos en su palabra, viene de estar en su presencia. Estuve hablando de cómo nosotros enseñar sabiduría, pero también dice: aprende sabiduría. Es decir, tú y yo no lo sabemos todo, no tenemos la experiencia total, y a lo mejor podemos llegar a equivocarnos, podemos llegar a fallar. Y es un proceso constante. Dice la palabra de Dios que estamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Esto quiere decir que vamos a tal vez a cometer errores, y es importante que a la luz de la palabra tú y yo podamos ir corrigiendo. Y solamente esta sabiduría la vamos a adquirir
del consejo de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a poder enseñarla si no la hemos aprendido? Lo vamos a adquirir, la vamos a adquirir a través de su palabra, de escudriñarla. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7, dice, Deuteronomio 6, versículo 6 y 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hace énfasis, enseñarás a tus hijos. Reitera, ¿no?, la importancia de lo que estábamos hablando. Pero, amados, es importante que nosotros también adquiramos esa sabiduría. Ninguno de nosotros puede dar lo que no tiene. Y nosotros podemos enseñar sabiduría a nuestros hijos naturales y espirituales, a lo mejor personas que estén alrededor de nosotros o que estén a nuestro cargo, pero solamente si nosotros la hemos aprendido. Y nosotros la vamos a aprender bajo la guianza de Dios, en el consejo de su palabra, delante de su presencia y bajo la autoridad de los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. No hay pretexto para no tener la sabiduría de Dios. Porque tal vez a lo mejor tú y yo podemos decir, no, es que a mí nunca me enseñaron, mis padres no eran cristianos, me acabo de convertir a Cristo, o tal vez puedan ser, y tal vez puedan ser argumentos válidos, ¿sabes? Pero ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos acceso a su presencia, acceso a la sabiduría de Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio de escudriñar las escrituras. Tú y yo podemos tener acceso a esa sabiduría, pero necesitamos trabajarla, necesitamos meternos, necesitamos involucrarnos, necesitamos trabajar en nosotros mismos para poder adquirir esa sabiduría y crecer en esa sabiduría. El libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 5, dice, el que esté falto de sabiduría, pídala, y Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Lo que acompaña a esta frase es la búsqueda. El que quiera, el que esté interesado, el que haga su chamba de clamar, de buscar, de escudriñar, va a recibir esa sabiduría. Tú y yo podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Tú y yo podemos aprender a interpretar la palabra de Dios, a escuchar su palabra cuando leemos, cuando oramos. Porque, ¿sabes? Si tú y yo no somos hombres y mujeres sabios y entendidos de la palabra de Dios, vamos a tomar decisiones equivocadas, vamos a sembrar equivocadamente en nuestra casa, vamos a ser sacerdotes si eres varón, que lleven a tropiezo a su familia, vamos a ser imprudentes, vamos a ser necias, vamos a ser rebeldes, vamos a ser pues necios, como dice la palabra. Pero si tenemos sabiduría, vamos a gobernar bien, vamos a liderar bien, vamos a conducir bien, vamos a tomar buenas decisiones. Y si tú y yo lo deseamos, Él puede enseñarnos, Él puede corregirnos, Él puede exhortarnos, Él puede alinear nuestras vidas a sus caminos y sus propósitos, puede ayudarnos a ser entendidos, entendidas, a corregir nuestro carácter, a transformar nuestras imprudencias y a llenarnos de su sabiduría. Versículo 1 dice, conoceremos cordura. La sabiduría de Dios nos lleva a tener cordura. Y no es que estemos locos, pero cuando tú y yo podemos conocer la cordura, significa que podremos conducirnos con prudencia, con juicio, con sensatez y sabiduría. Y nos llevará a actuar de la manera correcta, lógica y acorde a los principios bíblicos que serán nuestras convicciones. Dice el versículo 4, vivirás. Habla de un estado continuo, de cómo vamos a caminar de ahora en adelante.
de cómo vamos a conducirnos. Vivir bajo la voluntad de Dios nos dará vida eterna. Tomar decisiones correctas dará paz a nuestra alma. La sabiduría nos va a dar vida física y espiritual. En el versículo 8 y 9 dice, engrandécela y ella te engrandecerá. La búsqueda de la sabiduría, amados, traerá un adorno a nuestras cabezas, pues seremos vistos y también reconocidos como personas prudentes, personas ecuánimes, personas confiables, personas llenas de la gracia de Dios. Y esto nos dará honra, especialmente delante de Dios, pero también de los hombres. El versículo 10 dice, se te multiplicarán años de vida. Versículo 12 dice, no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Y si nos vamos más adelante, hasta el versículo 22, dice, son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Buscar la sabiduría de Dios y enseñar la sabiduría a nuestras generaciones será de enorme bendición para nuestras vidas y también para ellos. Por eso dedica tiempo a esto. Mateo capítulo 24, verso 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo material puede desaparecer. Aún el conocimiento secular puede llegar a ser irrelevante y puede haber cambios y puede haber nuevos descubrimientos, pero lo que nosotros aprendamos de Dios y lo transmitamos a nuestras generaciones será algo que permanece. Dejemos de taparnos con pared, de toparnos con nuestros errores, de toparnos con las consecuencias de nuestras decisiones y busquemos la sabiduría de Dios y llevemos a nuestros hijos también a esa sabiduría para bendecir sus vidas. Amado Dios, gracias Señor te doy por la palabra. Señor, ayúdanos a ser entendidos en tu consejo. Ser hombres y mujeres que tienen sus ojos y sus oídos abiertos para escuchar el consejo de tu palabra y tienen el corazón dispuesto a obedecerla, a llevarla a cabo, Señor. Padre, perdónanos si hemos sido necios, si hemos sido rebeldes, si hemos sido, Señor, pues desatendidos de lo que hemos escuchado o le hemos quitado la importancia al aprender de ti, al buscarte, Señor, con hambre de ser corregidos, con hambre de ser trabajados. Y si tampoco hemos invertido tiempo, Señor, en enseñar la palabra a quienes vienen detrás de nosotros. Pero Dios, hoy queremos hacer un compromiso primeramente contigo, de buscar sabiduría, de aprender sabiduría y enseñarla, Señor. Ser hombres y mujeres llenos de tu gracia, llenos de tu dirección, que escuchan, entienden y ejecutan el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que tengas un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.